Buenas tardes. A nombre de Círculo Editorial Azteca les doy la bienvenida a la presentación del libro La Era del Dinero Falso y por qué es importante el ahorro en oro o en plata de don Hugo Salinas Price. Se trata de la recopilación de artículos de don Hugo de los últimos 24 años en el que nos da una alternativa para que los mexicanos podamos ahorrar y salir de las crisis que hemos estado viviendo. En esta ocasión tenemos para presentar el libro a Sergio Sarmiento, periodista mexicano, conductor en Televisión Azteca, en el Heraldo Radio y presidente de Caminos de la Libertad. Y a don Hugo Salinas Price, presidente vitalicio de Grupo Electra y autor del libro. Don Hugo Salinas, siempre es un gusto para mí conversar con usted. Nos dice aquí, en este libro, que había una forma de dinero antes de 1971, en la presidencia de Richard Nixon allá en los Estados Unidos, y que hubo una decisión que él tomó que cambió la naturaleza del dólar, pero también la naturaleza de monedas como el peso mexicano. ¿Qué pasó en 1971 que fue tan importante? En ese año, según recuerdo, el señor Nixon decidió dejar de entregar oro a cambio de en pago de deudas de Estados Unidos. Proscribió ya el oro como medio de pago y se quedó el dólar flotando en la nada porque no tiene ya ningún respaldo monetario. Hasta esa fecha tenía algún respaldo monetario. O sea, si yo me presentaba con dólares a Estados Unidos o a un banco y les decía, quiero que me den oro a cambio de esestos papeles que les llevo, tenían obligación de dárselo. Sí. Ya dejaron de hacer eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se le estaba acabando el oro. El oro. Pero el problema viene de muy atrás. El problema viene desde los primeros años del 1900. Cuando los banqueros americanos, los más importantes, decidieron que era necesario formar la Reserva Federal. O sea, el problema de la desaparición del oro tiene una larga cola antes de que sucedió. ¿Qué hacía el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal? Y tengo entendido que el primer banco central del mundo fue el Banco de Inglaterra. ¿Qué hace un banco central? Caramba, es una pregunta difícil para mí contestar a estas alturas. Uh-huh. En general, el Banco Central es el papá del resto de los bancos, el resto de los bancos privados. Y les provee de la moneda local. En Europa, pues es el euro, que se han puesto de acuerdo todos en usar el euro, pues otra moneda ficticia que no tiene respaldo alguno. En Inglaterra se abstuvieron de adoptar el euro, creo que usan la libra esterlina todavía, Estados Unidos el dólar, México el peso, pero todas las monedas del mundo no son más que ficciones. Es papel, no representan. ¿Es papel impreso nada más? Y ya ni papel, porque ahora hay un movimiento a favor de la digitalización de todo el dinero, ya sea por dígitos a través de sus celulares o computadoras, se hacen las transacciones y ya ni siquiera el papel se va a necesitar en un futuro no lejano. Pero todo esto, pues, resulta de una negación de la realidad. Mi opinión es que el sistema democrático que prevalece en el mundo requiere que la gente esté contenta y que dé sus votos mayoritarios a un gobierno. Y para ello, pues, se regala el dinero, se crea más dinero para tener contenta a la población.
Así es que el problema fundamental, aunque no le guste a usted oírlo de mi parte, ni me complace tener que decirlo, es que la democracia no funciona. Porque hay que comprar votos y hay que imprimir dinero para comprar votos. Es la historia, le sucedió a todas las naciones de la antigüedad. Los atenienses intentaron tener una democracia y resultó transitoria y fracasó tremendamente. Y el resultado fue caer en manos de un tirano. Y Aristóteles notó ya hace 2300 años que el peor de todos los sistemas políticos es el democrático. Dijo que degenera en la demagogia, es lo que dijo Aristóteles. Embargo, es el único sistema que es, para usar un término judío, es el único sistema kosher, o sea, el único sistema aceptable y que recibe la bendición gubernamental es el papel. Ningún país se atreve a irse al oro como dinero porque estaría en contra de la opinión mundial y la situación mundial. Así es que, por eso es que estamos en dinero falso, porque somos demócratas. Y para ser demócratas necesitamos tener contenta a la población. Y para tener contenta a la población no se puede un gobierno dar el lujo de decir a quien no trabaje, pues no podrá comer. Porque esa es la realidad. O trabajas o te mueres de hambre. Pero ningún gobierno se atreve a esa crueldad. Entonces todo el mundo tiene que estar contento y tenemos que sufrir o tenemos que recibir cantidades siempre crecientes de más y más dinero para tener contentos a las masas. Pero esto va a terminar mal. En el pasado vimos que gobiernos en México, por ejemplo, los gobiernos revolucionarios imprimían sus bilimbiques y hemos visto gobiernos en la historia de la humanidad que imprimen enormes cantidades de papel moneda y después hay desplomes económicos. ¿Eso es lo que nos va a pasar? Yo me temo que lo que viene, y ojalá esté equivocado, va a ser una guerra entre Estados Unidos y China. Y China es aliada de Rusia, así es que al estar Estados Unidos en guerra con China, pues tendrán que estar en guerra con Rusia. Pues Estados Unidos, por razones históricas, es interesante. ¿Por qué se han vuelto un pueblo guerrero? Porque siempre están en guerra con alguien. En cambio, nosotros mexicanos pues somos pacíficos. La única incursión que hemos hecho Estados Unidos fue el Pancho Villa. ¿Cuándo fue? ¿Allá en los 20 o cuándo? Así es, en 1920 aproximadamente. Sí. Entonces, los gringos tienen esta cosa de la guerra y el militarismo y les encanta el militarismo y quieren siempre honrar a sus héroes en las guerras, no dándose cuenta que lo que han hecho es ir a causar caos a donde quiera que vayan. A ver, nosotros los mexicanos imprimimos pesos, pero tenemos dólares de reserva. Y decimos, bueno, nuestros pesos valen porque tenemos dólares de reserva. ¿Qué reserva tiene el gobierno de Estados Unidos cuando imprime todos los dólares que imprime? Que además se usan en todo el mundo. Bueno, dice que tiene 8,000 toneladas de oro de reservas guardadas. Como que no alcanza tampoco para cubrir todo lo que ha impreso de Hay dólares. mucha duda de que existan esas 8,000 toneladas. Nadie que vive hoy ha estado vivo cuando se hizo alguna auditoría de esas existencias. Esas unas palabras pueden ser totalmente míticas. De hecho, se nos decía que estaban en Fort Knox, pero a últimas fechas he estado viendo que están en la Academia Militar de West Point. ¿Pero por qué habrían de estar en una academia militar? No tiene mucho sentido, ¿no? Quizá el ejército quiere tener el oro. El ejército dice, dámelo a mí, porque yo lo voy a necesitar. Puede ser, no sé. Son cosas que están más allá de lo que pueda uno
afirmar, son suposiciones nada más. Usted ha hecho una campaña desde hace mucho tiempo para que la gente ahorre, ya sea en plata o en oro. ¿Por qué es importante ahorrar en plata o en oro? Pues porque simplemente son sustancias que sirven para medir el valor. ¿Por qué? El oro es preeminente porque, le voy a explicar, es un poquito complicado para entender. Si yo hago un pago con una moneda de oro, vale X cantidad de pesos o de dólares. Pero si quiero hacer un pago con 1000 de esas monedas, el que las recibe me las toma a exactamente el mismo valor. O sea, y si se trata de 1.000.000, el valor del oro por unidad no baja. Sigue siendo el mismo valor por onza, digamos. El mismo valor por onza, no importa la cantidad, porque es muy deseado el oro y muy escaso. Entonces, y es muy apreciado, y por ese motivo se usa idealmente como dinero, porque no importa la magnitud que el pago que se tenga que hacer, no va a haber descuento a cargo del deudor. Ahora, históricamente, civilizaciones muy diferentes en Europa occidental, en Asia, en el Medio Oriente, todas aceptaban el oro, ¿no es así? Eso es interesante. El oro en la Edad Media tuvo distintos valores en distintas partes, y algunos de los exploradores europeos se aprovecharon de eso, porque iban a donde el oro compraba más y lo llevaban luego a otra parte, y en esa forma se hacían de oro. Por la diferencia. El arbitraje, ¿no? Un arbitraje, sí. En algunas partes el oro valía las 11 onzas de plata, valían 1 onza de oro. En otras partes valían 8, en otras partes valía 20, en otras partes valía menos. Había un arbitraje, así se le llama en términos Pero hoy en día, pues, técnicos. Con las comunicaciones, el precio del oro se conoce instantáneamente en todas partes. Pero el precio del oro que leemos nosotros, que vemos todos los días, no es un precio de mercado. Es un precio estrictamente controlado por Estados Unidos y quizá junto con Gran Bretaña u otros países, o Alemania. El caso es que no se permite que el oro suba a su verdadero valor. ¿Cuál debería? Porque eso haría verse mal al dólar. Entonces, para que no se vea mal el dólar, necesitan detener el alza del oro. Pero la deuda americana, pues como usted sabe mejor que yo, se ha disparado durante la presidencia de Trump, y con lo de este señor con Biden más todavía, porque está aumentando va a el gasto. subir todavía más. Acaba de anunciar que va a gastar este año 1.900.000.000.000. 1.9 billones de dólares adicional al gasto que ya había. 1.900.000.000.000 de dólares. Ahora, eso va a tener un impacto sobre el valor del dólar, ¿sí? Tiene que ser. Entonces se va a volver más y más difícil controlar el precio. Y un buen día, yo no sé cuándo va a suceder, va a cambiar lo que está sucediendo actualmente. Actualmente la gente piensa que acumular más dólares es enriquecerse. Entonces, esto es lo que prevalece, es la gran mayoría de la gente está ansiosa de obtener dólares y de hacerse ricos, si pueden hacerse ricos en dólares. Pero se van a dar cuenta un buen día de estos de que ese plan falla, porque el valor del dólar está cayendo. Entonces, cuando la masa de inversores se den cuenta
de lo que está pasando, ¿a dónde van a hacer? ¿Qué van a hacer? Van a irse al oro. Entonces va a haber una reacción y ya perderá control la Reserva Federal del precio del oro y vamos a ver aumentos en el precio del oro de cientos de dólares por hora. Se va a ir a los miles de dólares, no 1,838 donde está ahorita, no. Primero se va a ir al doble y de ahí otra vez al doble. Sepa Dios a dónde va a terminar eso. Pero ese es el final de la época. Va a significar pues una pausa en este mundo de dinero falso porque con tal catástrofe monetaria, pues quizá algo se aprenda y volvamos a tener monedas sanas, reales. México es un país con una producción de oro muy pequeña, pero somos un país muy productor de plata, uno de los mayores productores. La plata del va a mundo. subir también, mucho. ¿En qué nos beneficia entonces la plata? Siendo que, a ver, el oro se produce en Sudáfrica, por ejemplo, pero la plata se produce en México. ¿Eso nos da una ventaja competitiva? ¿Cómo no? Va a ser una gran ventaja. Actualmente estamos rematando la plata a precios insignificantes, a $25 la onza. Póngale $500 la onza. Cambiarían las reglas del juego. Y ¿no? entonces, vamos a suponer que Estados Unidos ya se metió en una guerra con China y que China y Rusia les dieron en toda la madre. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de México? Pues se quedó sin el mercado americano, se quedó sin mucho que viene de Estados Unidos, pero tenemos la plata. Con la plata podremos salir adelante. No con el peso. ¿Quién va a querer un peso mexicano? Pues nadie. Pero van a querer la plata, esa sí la van a querer. Y el poco oro que producimos también lo van a querer. Don Hugo, ha habido un proceso de desindustrialización de los países ricos, Estados Unidos, los países de Europa, y ha habido un proceso de industrialización de China. Usted nos dice que esto tiene que ver también con el dinero falso. ¿Por qué? Claro que sí. Claro que sí. ¿Para qué tener industrias que contaminan como Pittsburgh, que cuando yo era muchacho pues se le consideraba la ciudad del humo porque era gran productora de acero. De acero. Ahora ya todo es verde, pero hay desempleo. Pues se cerraron las industrias básicas para que otros hicieran eso y se les comprara barato a ellos. Entonces ya no hay una industria fuerte, básica, local. Eso es una debilidad muy grande de Estados Unidos. O sea, piensa que eternamente van a poder vivir mandando dólares a todo el mundo y vivir espléndidamente. Que los chinos les van a seguir porque finalmente compran una enorme cantidad de productos de China y les mandan dólares. Un día, China no va a necesitar el comercio con Estados Unidos, tiene el resto del mundo como mercado. Y aquí nosotros, Electra, tenemos buena relación con los chinos. Por eso ha sucedido algo muy interesante. Estamos pagando las motocicletas que nos producen los chinos y que armamos aquí. Las estamos pagando en pesos. En pesos, no en dólares. No en dólares. Ya no necesitamos ir a través de los bancos americanos. Es el principio de que se está aislando Estados Unidos. China dice, México, bienvenido, te aceptamos tus pesos, especialmente porque el peso está fuerte porque nuestro gobierno ha sido muy avaro y no ha gastado y no ha querido imprimir dinero. No ha hecho lo que los argentinos, por ejemplo, que se pusieron a imprimir dinero como locos. Así es que eso es algo que obra a nuestro favor. El peso está fuerte, pero de todos modos, cuando venga esta catástrofe del colapso del dinero falso,
pues también nos va a llevar a nosotros entre las patas. El dinero real viene siendo como una medida. Ahora, cuando estamos construyendo usamos los metros. El metro no puede cambiar, ya sabemos que mide 100 centímetros y eso es lo que mide, no lo podemos cambiar. El dinero debería ser igual, ¿no? El dinero es una medida también y debería ser la medida que cambia menos conforme aumenta el volumen de la transacción. De hecho, usted sugirió que hubiera un peso plata que costara una cierta cantidad y que no estuviera fluctuando, que costara una cierta cantidad y que diera certidumbre, ¿no es así? Yo propuse ese sueño mío en este país de incrédulos, que México podía tener una moneda de plata en paralelo con el papel. Y usted pidió que se fijara un valor. Dándole un valor como un metro. En pesos. Ahora, si sube el valor de la plata, sube el valor de la moneda. Entonces los ahorradores en plata verían que tienen un beneficio que no viene de tener el dinero en el banco, sino simplemente de tener plata, porque la plata va a ir valiendo más y más conforme el peso valga menos. La plata va valiendo más. Es una excelente protección. Y pues algunas personas sí han hecho caso, pero eso es una minoría muy pequeña que han escuchado mis advertencias. Espero que no sea necesario recurrir a la plata para salvar la vida, pero puede resultar eso algún momento. ¿Por qué se dedicó usted a escribir estos últimos años? Este libro tiene pues una serie de ensayos que se fueron publicando a lo largo de los años. Mi padre siempre fue don Hugo Salinas Rocha. Sí, Hugo Salinas Rocha. Él siempre le interesó mucho la cuestión monetaria y los metales preciosos también. Él fue miembro del Consejo del Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas que encabezó el licenciado Agustín Navarro Vázquez por muchos años y que dijo lo que yo estoy diciendo. Sigo esa tradición, la sigo diciendo. Ahora me he especializado en la cuestión monetaria, porque el papel es indispensable para un régimen dirigista. O sea, si vamos a tener un país dirigido desde arriba por una cúpula socialista o comunista, ellos no van a poder trabajar con dinero real, no, se les acaba el dinero. Tendrán que seguir con dinero falso. Y si no se puede entonces hacer un cambio hasta que no tengamos un sistema de gobierno que no tenga la intención de dirigir la economía, sino de dejarla que opere, que los individuos trabajen, libertad, garantía para la propiedad privada y darles moneda sana, y con moneda sana, moneda fuerte de plata, pues nos iríamos para arriba como la espuma, porque los mexicanos son muy trabajadores. México es un gran país. En primer lugar, no le damos guerra a los guatemaltecos, no nos metemos con los gringos, a los cubanos tampoco les hacemos la guerra. Ahí hasta Fidel Castro estuvo con su socialismo o comunismo. Nosotros centrándonos en nuestro país, eso es una gran cosa, y los mexicanos son grandes trabajadores, grandes, y con la plata, los hacen los mandados. Pero pues, mientras tengamos gobiernos con tendencias socialistas, pues no pueden realizar sus programas. Hubo un tiempo en que el peso mexicano era más fuerte que el dólar. Si los americanos querían ahorrar, compraban pesos plata mexicanos. Sí. Cuéntenos de ese momento en que ahora los mexicanos dicen, quiero ahorrar y quiero proteger mi patrimonio, compro dólares. Pero hubo un tiempo en que era al revés. Eran los gringos los que compraban pesos plata mexicanos. Están saltando fuera del horno
fuera de un asador a otro asador, nada más, porque el dólar no es algo mejor que el peso, tiene más poder militar. Uh-huh. Eso es la diferencia. Tiene una ventaja, don Hugo, porque los gringos imprimen todo lo que quieran de dólares y nosotros se los aceptamos y luego ni siquiera los quieren tomar de regreso cuando se los mandamos, ¿no? Bueno, de eso es un asunto político mexicano muy espinoso y no quisiera entrar en ese asunto. Está bien, pero ciertamente lo que sí vemos es que en Estados Unidos imprimen la cantidad de dólares que quieren y las mandan mandan estas cantidades a cualquier país y los bancos centrales y los consumidores aceptan esos dólares, ¿no es así? Sí. Eso hace, de hecho tengo entendido que de la cantidad de dólares en circulación, más del 60% está fuera de los Estados Unidos. ¿Sabía usted eso? No sabía yo eso. No sabía yo eso. O sea, que imprimen dólares para exportar. Entonces, mucha gente que está fuera de Estados Unidos se va a llevar una amarga sorpresa cuando se devalúe el dólar, porque tiene que suceder, porque están en una carrera. Ya no se puede. Ve usted las gráficas de los gastos de Estados Unidos, están ya en la etapa parabólica. Uh-huh. Eso indica el fin de la moneda. Hemos visto experiencias históricas así, ¿no? En Alemania en los años 30, lo vimos con la España de Felipe II también, ¿no es así? Son instancias históricas que nos deberían decir algo. Pues sí, pero todos los que sufrieron ya se murieron y los que estamos no sabemos de eso. Así es. Si usted tuviera que hacerle alguna recomendación al gobierno de México, a los empresarios mexicanos, a los ahorradores mexicanos, a los consumidores, ¿qué le recomendaría? Pues ante todo yo le recomendaría al presidente uh-huh. que se hiciera él una figura histórica de primera importancia para México, dándonos moneda de plata en contra de todos los consejos de sus seguidores. Si AMLO nos diera moneda de plata, como yo la he propuesto, sería una figura heroica para México. Y usted ni siquiera ha propuesto que se elimine la moneda actual, sino ha dicho, déjenla competir, que compita el peso de plata. Es paralela, una moneda paralela para los ahorradores. Mucha gente, a los bancos no les gustaría, a muchos no les gustaría, pero al público sí le gustaría. Fascinados los mexicanos de decir, México, país único que tiene moneda de plata, único en el mundo. Imagínense el prestigio para México, la atracción de inversores de todo el mundo que vienen a este país excepcional que tiene moneda de plata. Pero estoy soñando. Y cuando la gente dice es que el patrón oro o el patrón plata son sistemas obsoletos, lo moderno es lo digital, ¿qué les dice usted? Pues sí, es obsoleta la estabilidad, la tranquilidad, el contento de vivir, todo eso está obsoleto. Ahora tenemos que estar preocupados de correr, porque se nos acaba el dinero, porque ya no nos alcanza, porque están subiendo los precios, porque nos corrieron de nuestro trabajo por el COVID. Tenemos infinidad de problemas. Uno de sus ensayos me llamó mucho la atención, al final del libro, tiene muchos artículos sobre el peso plata, sobre el oro, sobre el dinero falso, el dinero fiduciario, y al final tiene unas reflexiones filosóficas, entre ellas sobre el COVID, y dice, nos quieren meter el miedo a la muerte. ¿Quiere compartir conmigo estas reflexiones? Sí. Bueno, yo tengo 88 años, yo no uso máscara, ni la voy a usar. Y si me da COVID y me muero, pues ya es hora que me muriera. Principalmente los que se mueren de COVID son gente grande. Los niños prácticamente son inmunes. Un profesor de la
el Instituto Politécnico Nacional, casualmente lo vi. En Acapulco estábamos viendo la tele y vimos a este profesor del Instituto Politécnico Nacional diciendo que la leche aparentemente servía de preventivo del COVID. Y le dije a mi esposa, pues mira qué casualidad que a mí no me ha dado y que yo desde hace 45 años tomo leche cruda, no pasteurizada, tanto en la mañana como en la noche. La leche bronca, la que se supone que es muy mala para la salud. Leche bronca de mis vacas. Así. Soy el único en la familia que le gusta la leche en la mañana y en la noche. No la perdono. Pues a lo mejor por eso no me ha dado, pero quién sabe. El caso es que es una peculiaridad mía. Mucha gente no le gusta la leche. Pues de gustibus non disputandum est. Así es, no nos peleamos por los gustos, cada quien lo que le guste. En fin, esa es una de mis excentricidades. Y yo creo que es un verdadero crimen el haber cerrado la economía del país, de todo el país. Es criminal, porque el sufrimiento económico que implica y que se va a ir sintiendo más y más, es fuera de proporción con los muertos. Y creo que no los muertos nos los están exagerando. No tengo pruebas, pero sospecho que por razones económicas los hospitales clasifican una muerte X de pulmonía, le ponen murió de COVID, porque hay un incentivo económico. Si ese no es el caso en México, en Estados Unidos sí es el caso. Los hospitales reciben un bono para ayuda contra la lucha por el COVID según el número de muertos de COVID que tengan. O sea, se están exagerando las cifras. Pandemias y muertes por enfermedades pandémicas siempre los ha habido. Entonces estamos queriendo negar un proceso de la naturaleza en esta ocasión con medidas extraordinarias que nunca se había hecho, nunca se había cerrado toda una economía. No se hizo en la pandemia española de sí, pero 18. La gente siguió trabajando, Son unos muertos, lo sentimos, pues, qué triste, pero pues así es la vida. La muerte es parte de la vida. Entonces estamos con esta política de cerrar la economía. Es una política que quiere negar la realidad. Quiere que la gente no se muera de COVID quedándose en casa, no haciendo nada. Los niños no pueden ir a la escuela, les está haciendo mucho daño a los niños no estar en la escuela con sus compañeros. Es verdaderamente criminal esta política. Por mi parte, yo creo que debería abrirse plenamente la economía. Olvídense de que hay una pandemia, trátense lo mejor posible. Cuídense. Y adelante. Porque tenemos dos cosas, los muertos y aparte la catástrofe económica. Las dos cosas, pero hay que tener las dos cosas. Bueno, déjeme regresar al tema fundamental de este libro, la era del dinero falso. ¿Cuáles son las lecciones que hemos aprendido, sobre todo en estos últimos años? En estos últimos años, los gobiernos del mundo, particularmente Estados Unidos, han dicho, ya no importa que haya un déficit de presupuesto, no importa que haya un déficit de gasto. Antes sí importaba, generaba inflación, ahora ya no genera inflación, ahora podemos gastar lo que se nos antoje. ¿Qué opina usted? Es ya un colapso intelectual, es un colapso de índole intelectual cuando ya no le tienen respeto al intelecto de la gente porque ya está tan trastornado que no les importa qué mentiras dicen, porque la gente son como basura. ¿Qué importa lo que decimos? Lo tienen que aceptar. Se acabó. Ya no tienen vergüenza. Pueden decir lo que quieran.
De hecho, hemos visto particularmente con la pandemia que no nada más Estados Unidos, los gobiernos de Europa, por ejemplo, y muchos otros gobiernos, de hecho México ha sido la excepción en ese sentido, están gastando cada vez más dinero y están usando ese dinero para subsidios, sobre todo subsidios para empresas. ¿Usted piensa que esto es correcto? Pues yo veo que un video de los italianos, lo vi anoche. 30% del Producto Interno Bruto de Italia está en subsidios en este momento. Italianos que se reunieron a cenar en un restaurante y viene la policía a sacarlos y le dicen, fuori, 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 todos, nosotros les pagamos, ustedes, lárguense de aquí. Pues ya no quieren eso y tienen razón. ¿Qué es eso? Es verdaderamente una anormalidad mundial que indica una opinión de la humanidad muy baja, como si fuéramos animales que nos tienen que tener enjaulados. No vayamos a causar destrozos, hay que enjaularse todo el mundo. De hecho, en China, en Wuhan, a la gente que salía de su casa le pegaban de palos, los obligaban a meterse otra vez a sus casas y les pegaban de palos. ¿Será cierto o no será? Yo he visto los videos, por lo menos, he visto videos y parece que esa fue una determinación de esto lo vamos a parar, no vamos a permitir que nadie salga, les vamos a llevar despensas, puede ser, pero no vamos a dejar que salgan. De hecho, dijeron que ese confinamiento era tan fuerte que ningún país democrático lo iba a aceptar, excepto que Italia, España, Francia sí adoptaron esos confinamientos. ¿Qué opina usted? ¿No que eran muy democráticos? Pues otra vez digo, esa es una negación de la realidad. Porque siempre ha habido plagas, siempre ha habido pandemias, pero nunca se ha procedido al suicidio económico cerrando toda la actividad. Nunca. Esto marca la irracionalidad de nuestra era y también el desprecio al valor de la vida humana. Ellos dicen que lo hacen por respeto a la vida humana, que cierran las industrias, que cierran las actividades económicas porque no quieren muertos, porque quieren respetar la vida humana. Hay gato encerrado, señor. Hay gato encerrado ahí por alguna razón. Hay un gato encerrado. Esto no suena a una razón válida. No. Hay otros motivos. No sé. Sí, será que hay un supergobierno mundial que quiere reducir el paso de la vida, transformar el mundo en un mundo más quieto, menos productivo, más pobre, para que no se consuman tantos recursos naturales. Eso es, pero yo pienso que esto está muy jalado de los pelos, eso. Yo quiero regresar a una anécdota que narra usted aquí en este libro, que es muy importante en su vida. Usted fue el primer director general de Electra, la empresa que usted y su padre pusieron. Y luego, en los años 80, creo que fue en 85, si mal no recuerdo, en una junta de consejo de un viernes, de repente dijo, nadie se lo esperaba. Es la última junta de consejo que presido. A partir del próximo lunes, a partir de la próxima junta, se queda mi hijo, Ricardo Salinas. En 88. Estaba muy jovencito Ricardo Salinas. Sí. Y usted tenía 56 años. Tenía 33 años, yo creo. Pues sí. Y usted se retiró a los 56 años. ¿Por qué lo hizo? Pues mire, yo vi... Usted sabe que a Ricardo, es muy típico de su carácter, tuvo un empleo en Texas. Sí, me acuerdo. Sí. Y entonces tenía un supervisor. Y que lo cuestionó. Y le dijo a su supervisor que eres un burro. Entonces el supervisor lo corrió. Entonces me habla y me dice, papá, me voy a México porque me corrieron. Bueno, pues está bueno. Entonces se vino y entró a Electra.
pero muy pronto sabía más de lo que estaba pasando en Electra de lo que sabía yo, porque estaba su mente abierta a todo lo que es computación. Y se mete. Se metió, estaba hasta adentro en computación. Yo nunca yo dejé ahí a un ingeniero, se me olvida su nombre, no importa, sí. muy, muy competente, pero eso era su área. No, Ricardo adentro a saber todo. Entonces, pues llegó un momento en que sabía más de lo que estaba pasando en la compañía que yo, entonces yo dije, pues ¿yo para qué estoy aquí? Yo ya me cansé. En primer lugar, pasé una crisis en 83. Con la crisis económica, que por poco se hunde la compañía. Por poquito nos salvamos por un milagro. Ya en 88 todavía íbamos viento en popa. Y ahí estaba Ricardo. Y le dije, bueno, mira, tú encárgate ya. Yo me retiro. Y se acabó. ¿Y ha disfrutado de su retiro tan temprano? No, lo sigo disfrutando. Yo conozco su biblioteca. Tiene usted una biblioteca impresionante, don Hugo. Bueno, no. Vea la de Ricardo, esa sí es impresionante. También la conozco. No, sí tengo muy bonitos libros. Ya no leo mucho. Leo muy poco. Bueno, ya sé lo que le he leído y tengo muchos libros y sí me gusta verlos, pero ya no soy tan lector como antes. Pues ya viví. Pero sí, ocasionalmente sí me encuentro con algún libro especialmente interesante. Hay un libro en inglés que me gusta mucho. Se llama Confesiones de un autócrata. ¿Ah, sí? Sí, de Oliver Wendell Holmes, padre. Muy buen libro. Por este americano de mediados del siglo XIX. Buen hombre. Su hijo no fue tan buen hombre, fue ministro de la Suprema Corte, ¿no? Estuvo en la Suprema Corte, sí. No fue tan buen hombre, pero Oliver su padre Wendell fue un Holmes excelente Jr. hombre. Así, ocasionalmente sí leo algo. ¿Qué le querría decir no al presidente? ¿Qué le querría decir a la persona común y corriente que nos está escuchando, que nos está viendo y que lo único que quiere es tener un mejor nivel de vida y preservar su patrimonio? Guarden su platita. Electra es la única, el Banco Azteca es el único banco en el país que le ofrece venderle en sus sucursales onzas de plata y se las recompra. No al mismo precio, un precio un poco más bajo, pero hay venta y recompra. Cuando empezamos a vender onzas de plata, yo compré de las primeras en Cuernavaca, en la sucursal en Acapulco, en Cuernavaca, y pagué 54 pesos por ella. Y hoy en día se está vendiendo en 500 y tantos pesos la onza. Buena inversión. Una buena inversión, claro, son muchos años. Pero va a seguir subiendo. Así es que, si ustedes no quieren guardar sus onzas en la casa, pues se las guarda. El Banco Azteca se las guarda en un depósito muy seguro en el centro de la Ciudad de México. Ahí hay un depósito de plata donde se guarda estas monedas y a su nombre quedan sus monedas para disponer de ellas cuando las quiera. Y eso es una forma de tener la plata sin tener el riesgo de tenerla en casa para que se la vayan a robar. Así es que, pues eso es un buen salvavidas para tener por ahí. Don Hugo Salinas Price, gracias por esta conversación, gracias por invitarnos a leer La Era del Dinero Falso. A mí sí me gusta leer, además es un libro muy ameno a pesar de que el tema es técnico. Y gracias por permitirme tener estas conversaciones que me han permitido conocerlo. Muchísimas gracias a usted por tener la paciencia de escucharme y hacerme preguntas muy pertinentes. Le agradezco mucho su intervención. Gracias. Y a ustedes, amigos de la Feria Internacional del Libro de Minería, gracias también por seguir creyendo en los libros. A nombre de Círculo Editorial Azteca, les agradecemos su presencia y los invitamos
a leer el libro de don Hugo Salinas Price, La era del dinero falso, y cómo es importante ahorrar en oro o en plata. Hasta luego.